Hola, ¿qué tal? Como siempre es un gusto saludarlo. Gracias por acompañarme en este resumen semanal. En unos momentos les presentaré la información más importante ocurrida en ambas cámaras del Congreso de la Unión durante estos días. Vamos con los detalles. Cámara Alta avaló minuta que expide ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se remitió al Ejecutivo. En San Lázaro también aprobaron reformas para que Armada de México ejerza funciones de guardia costera, seguridad y protección marítima. Concluye periodo ordinario de sesiones, instalan comisión permanente del Congreso de la Unión. Damos inicio a este resumen con la información del Legislativo Federal. Comenzamos. Así damos inicio a este resumen semanal y vamos directamente con la información de la Cámara Alta. La mesa directiva del Senado de la República sometió a consideración del Pleno el proyecto que expide la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, y por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud. Al fundamentar el dictamen, senadoras destacaron la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda, la participación activa de familiares de las víctimas y la homologación de bases de datos entre todas las instancias de procuración de justicia de las entidades federativas. Se crea esta Comisión Nacional de Búsqueda a quien se mandata la ejecución y seguimiento de acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en todo el territorio nacional. Se crea un Consejo Ciudadano como órgano de consulta del Sistema Nacional. Definimos el delito como un delito continuo e imprescriptible, como lo mandatan las convenciones. Decidimos configurar efectivamente la búsqueda separada de la investigación, pero siempre de manera integral van a tener que estar trabajando juntas cuando se trate justamente de los delitos materia de esta ley. Y tercero, la participación activa de las víctimas en tarea de búsqueda, siempre buscando garantizar que las víctimas estén informadas en todo momento de todas las actuaciones. Cuarto, el derecho de las víctimas de participar en la búsqueda directa y sugerir acciones de búsqueda y fuerza de tarea. En cuanto a generar lo que es necesarísimo, un sistema nacional de búsqueda fortalecido, homologar los registros que hagan las entidades federativas en las bases de datos, garantizar la profesionalización de las autoridades en el tema de la desaparición forzada y proporcionar atención integral a las víctimas. Ya en la discusión en lo general, legisladores debatieron acerca de los avances sobre la atención y búsqueda de personas desaparecidas. Al respecto, hubo referencias de este documento, de que si este documento abarca las recomendaciones y estatutos internacionales en la materia, y se destacó la participación de los ciudadanos como agentes activos en las investigaciones. El dictamen no es contundente con la responsabilidad de los cargos militares y policíacos. A estos se les debe sancionar también como responsables y se debe castigar la omisión de los altos mandos. No solamente es quien jale el gatillo, también a los autores intelectuales, y eso no se toca. Hoy saldamos con reservas una deuda histórica con las y los mexicanos. La urgencia de contar con un instrumento normativo nos impidió tener uno mucho más completo y coherente con el reto que tenemos frente. Votaré a favor del dictamen con reservas. La negligencia o la interferencia de los poderes, también incluido el propio Poder Legislativo, que a pesar de que la exigencia de esta ley de desaparición tiene al menos 14 años, desde que se presentaron las primeras iniciativas, fue omiso. Tras agotarse la lista de oradores, se sometió a votación del Pleno este documento. Se aprobó en lo general y lo particular de los artículos no reservados con 90 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. Posteriormente, los senadores de los diversos partidos presentaron 70 reservas, de las cuales solo se avaló una presentada por el coordinador del Partido Verde Ecologista, Carlos Alberto Puente Salas, para localizar a las personas usando una base de datos
y boletines para hacer la búsqueda y localización de personas mediante los recursos de las autoridades en tiempos oficiales. Finalmente, el dictamen se avaló con 81 votos a favor, 9 en contra y sin abstenciones. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud. Se remite a la Cámara de los Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. El Senado de la República recibió en sesión solemne al presidente de la República de Polonia, Andrzej Duda. El presidente de la mesa directiva dijo que Polonia es un país al que se le admira por su legado a la humanidad. También participó en tribuna el mandatario polaco. La información la tiene mi compañero Gerardo Montes. En lo que es la primera visita oficial de un jefe de Estado polaco en México, en sesión solemne el Senado de la República recibió la visita del presidente de la República de Polonia, Andrzej Duda, en el contexto del 90 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Polonia. A reconocer los distintos legados que Polonia ha aportado a la humanidad en ámbitos como el científico, la astronomía universal, la química, las actividades artísticas y de contar con 18 laureados con el Premio Nobel, el presidente de la Cámara de Senadores destacó que para nuestro país, Polonia es una nación importante porque cuenta con una comunidad impulsora de desarrollo de actividades empresariales. Subrayó que las economías polaca y mexicana son sólidas y de un enorme dinamismo con un potencial extraordinario de crecimiento y una amplia presencia en los mercados mundiales. Como en el pasado, frente a retos actuales provenientes del proteccionismo, el nacionalismo exacerbado, el unilateralismo y la intransigencia en el escenario internacional, Polonia y México debemos ser aliados de una respuesta contundente a favor de la globalización, la interdependencia y el multilateralismo. Al señalar que las oportunidades de la relación bilateral, sus múltiples puntos de encuentro y convergencia son idóneos, el presidente del Senado señaló que los vínculos entre los dos países pasa por un esfuerzo multidimensional para favorecer el conocimiento mutuo. Es preciso, por tanto, plantear un aumento sustancial en el número de intercambios académicos, científicos, tecnológicos, culturales y artísticos, pero sobre todo promover nuevos mecanismos recíprocos, tanto comerciales como de inversión. Al hacer uso de la palabra, el presidente de la República de Polonia externó su convicción de que una cooperación solidaria y de respeto al derecho internacional contribuye a la estabilidad en el mundo. Por ello, explicó, la política exterior polaca promueve los valores de la solidaridad, la comunidad y la paz. Al mismo tiempo, una política solidaria económica permite crear una posición internacional importante, pero nunca en detrimento de otro Estado. Queremos como Polonia, de esta forma precisamente, crear nuestras relaciones económicas con otros países, incluido México. Tras indicar que mientras México es la 15ª economía del mundo y Polonia es la 7ª economía de la Unión Europea y el mayor mercado de Europa Central, el presidente polaco celebró el crecimiento de las inversiones mutuas entre ambos países. En 2015 las inversiones mexicanas en Polonia eran de $2 millones y las empresas polacas en total aquí invirtieron $12 millones. Y yo espero que esa tendencia positiva siga desarrollándose. El presidente de la República de Polonia, Andrzej Duda, recordó que su país está solicitando su participación en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas como miembro no permanente, por lo que agradeció a las autoridades mexicanas el apoyo brindado al país europeo para que sea miembro no permanente en los años 2018-2019 del Consejo de Seguridad del organismo internacional. Para Noticias del Congreso, Gerardo Montes. Previa a la sesión solemne, la mesa directiva y presidentes de comisiones de trabajo recibieron al mandatario de Polonia, ante quien manifestaron su intención por profundizar las relaciones bilaterales en diversas materias, principalmente en temas de migración y economía. Es indispensable explotar nuevas áreas de oportunidad que en el ámbito económico evocan estrechas colaboraciones en el sector de los electrónicos, la energía, y el de la producción y exportación de autopartes y automóviles, el desarrollo de proyectos conjuntos en el sector aeronáutico y, desde luego, en el sector educativo. Pero sin duda, la agenda de protección a nuestros ciudadanos
es una agenda que nos preocupa y que nos ocupa y en la que podemos también intercambiar las mejores prácticas, los mejores consejos, particularmente en esta época tan complicada en el mundo y particularmente para nosotros y nuestros migrantes en México. Debemos de hacer frente ante estas amenazas para unirnos como hermanos para que nuestra voz sea escuchada. Mientras el desvarío de algunos líderes genera ideas separatistas basadas en la edificación de muros amenazando la tranquilidad y con ello la propia sustentabilidad de nuestro planeta, en México estamos ciertos que este es momento de buscar nuevos horizontes que nos ayuden a alcanzar un objetivo que nos es común. Al hacer uso de la palabra, Andrzej Duda agradeció la ayuda histórica de México al pueblo polaco durante la Segunda Guerra Mundial. A la sociedad mexicana. Son cosas que precisamente son fundamento de las buenas relaciones entre naciones y creo que ahora tenemos unas perspectivas perfectas para abrir un nuevo capítulo en estas relaciones. Por otra parte, reivindicó su apoyo para la actualización del Convenio de Libre Comercio con la Unión Europea. Quiero asegurarles que Polonia, como un miembro activo de la Unión Europea, hace lo posible para que estas negociaciones de la actualización y modernización del acuerdo global económico entre la Unión Europea y México se realice con éxito. En otro tema, el Pleno del Senado de la República aprobó con 84 votos el dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos. El punto de acuerdo respecto a la ratificación de Arturo Robles Róbalo como comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones es por un periodo de 9 años. Después de la votación, el nuevo comisionado del IFT tomó la protesta de ley. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Felicidades, señor comisionado. En sesión solemne, el Senado de la República recibió la visita de la presidenta del Parlamento de Singapur, Halima Yacob. La Cámara Alta le expresó el interés de México por fortalecer las relaciones comerciales con ese país. Todos los detalles a continuación con Juan Carlos Cárdenas Acuña. La Cámara Alta realizó una sesión solemne para recibir a la presidenta del Parlamento de la República de Singapur, Halima Yacob. El titular de la mesa directiva del Senado, Pablo Escudero, resaltó que México y Singapur han cobijado al libre comercio y que esa continuará siendo la política a seguir de manera conjunta. Nuestra convicción en el libre comercio como una herramienta fundamental para alcanzar la prosperidad de las naciones está siendo puesta a prueba en la actualidad. De modo que Singapur y México, junto con otros países de la región Asia-Pacífico que comparten nuestros ideales, habremos de encabezar la defensa de nuestros intereses nacionales, que no quede duda de ello. En consecuencia, aseguró que a pesar de la salida de los Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico, México buscará avanzar en su relación con la región de Asia-Pacífico y también con Singapur. México buscará aprovechar lo negociado en el TPP como un punto de partida para la negociación de tratados comerciales bilaterales con varios de los miembros que formaron el bloque transpacífico. Entre ellos, tenemos un gran interés, un interés muy especial por Singapur, la economía más abierta del mundo. En su discurso, la legisladora visitante destacó los 40 años de relaciones bilaterales, mismo número de empresas de Singapur con presencia en México, y coincidió con el senador Escudero en la necesidad de avanzar con lo logrado en las negociaciones del TPP. En los últimos meses, cada uno de los 11 socios del TPP ha estado examinando otras opciones y me da gusto escuchar al presidente del Senado también expresar lo mismo. Tenemos que explorar maneras creativas para cosechar los beneficios del TPP de manera oportuna. Además de consultar con otros socios del TPP para encontrar un camino mutuamente benéfico hacia adelante.
Halima Yacob dijo que desde su país siguen muy de cerca los eventos internacionales, por lo que mantienen un compromiso por construir puentes y no muros. Señaló que México y Singapur son socios que creen en el comercio abierto e independiente, pero que al mismo tiempo se debe combatir la desigualdad generada por el sistema. Los estudios al paso de los años también han demostrado que los beneficios del desarrollo y crecimiento, así como la carga de los ajustes económicos, han sido compartidos de manera desigual. Esto nos obliga como legisladores y miembros del Parlamento a llamar a nuestros gobiernos a que respondan a estas disparidades, sobre todo en cuanto a desigualdad. Para culminar con la sesión solemne, la presidenta del Parlamento de Singapur y su delegación recibieron fistoles como los que utilizan los senadores de la República, con lo que quedaron acreditados simbólicamente como integrantes de la Cámara. Para Noticias del Congreso, Juan Cárdenas. La mesa directiva sometió a discusión del Pleno de la Cámara de Senadores la minuta devuelta por la Cámara de Diputados respecto del proyecto de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como otros ordenamientos en la materia. Estos cambios, de acuerdo con los legisladores, tienen como propósito enfatizar cuál es el concepto de la prohibición absoluta de las prácticas de tortura. Las presidentas de las comisiones dictaminadoras fundamentaron el documento. A efecto de que se enuncie expresamente como un principio normativo de la ley, la prohibición absoluta de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En nuestra opinión, dicho principio refuerza la prohibición estricta, completa. Es una oportunidad histórica para el establecimiento de un marco legal eficaz e inequívoco que puede sentar las bases de la erradicación de la tortura en este país. Con la creación de esta ley se establecen los tipos penales de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Segundo, se armonizan las reglas de responsabilidad penal correspondientes a los superiores jerárquicos. 3, se garantiza que los servidores públicos investigados o vinculados a procesos no puedan interferir o obstaculizar las investigaciones mediante la imposición de medidas cautelares. Ya en la discusión en lo general, los senadores reconocieron el trabajo de la colegisladora tras las modificaciones hechas para establecer un tipo penal que sancione la tortura. Además, se hicieron señalamientos respecto del aumento en la incidencia de estas prácticas ilegales. Sí me preocupan varias cosas. Yo no sé cómo se va a preparar de la noche a la mañana prácticamente, cómo se van a profesionalizar estos grupos especializados en investigación, peritos, en una institución en donde no aprendieron a investigar, sino a inventar. Y la colegisladora nos entrega una minuta con varios avances. 1, la prohibición absoluta y explícita en la ley a todo acto de tortura y a cualquier acto que sea considerado cruel, degradante e inhumano, lo cual fortalece el dictamen. Adecuando la ley a la Constitución en congruencia con los tratados internacionales en este tema. Asimismo, se fortalece el diseño del mecanismo nacional para prevenir la tortura y se aclara que la responsabilidad penal por los actos de tortura no se limita a determinadas formas de autoría. Tras considerarse suficientemente discutido y sin que se presentaran reservas, el Pleno de la Cámara de Senadores avaló con 90 votos unánimes este proyecto para sancionar el delito de tortura y, en consecuencia, fue enviado al Poder Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición Internacional. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Avalan diputados reforma para que Instituto Federal de Telecomunicaciones
puede ejercer facultades de vigilancia en materia de derechos de las audiencias. Esto se lo platico después de la pausa.